Así te engaña la Iglesia Católica y no te das cuenta. ¿Cuál es el origen de la Semana Santa? Dentro del ámbito cristiano han surgido debates y confusiones respecto a ciertas tradiciones y creencias populares, lo que ha llevado a que muchos creyentes se cuestionen y tengan dudas acerca de la celebración de la Semana Santa. Algunas de las preguntas comunes incluyen si es adecuado para un cristiano celebrar la Semana Santa, si deberían abstenerse de comer carne durante esa semana, porque se recomienda comer solo pescado, y si es considerado un pecado no celebrarla. Hay que reconocer que en las diferentes culturas se siguen ciertas costumbres, incluso como creyentes. Sin embargo, es importante reflexionar si estas prácticas son correctas a la luz de las Escrituras. Es cierto que algunas costumbres no son problemáticas en absoluto, pero no hay un versículo específico que las respalde o las prohíba. Por lo tanto, si una de estas costumbres se convierte en un requisito para todas las iglesias y seguirlo se considera un símbolo de espiritualidad, entonces surge un problema serio. Esto podría ir en contra de la conciencia cristiana, la libertad de la iglesia local y, en última instancia, del evangelio mismo. La Semana Santa es una celebración anual en el cristianismo que conmemora la pasión de Cristo, incluyendo su entrada a Jerusalén, la última cena, el Vía Crucis, su muerte y resurrección. Comienza el Domingo de Ramos y concluye el Domingo de Resurrección. En algunos lugares la celebración comienza el viernes previo, conocido como Viernes de Dolores. La fecha de la celebración varía entre mediados de marzo y abril. La Cuaresma continúa hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando comienza el Triduo Pascual. En este día se celebra la institución de la Eucaristía durante la última cena. El Viernes Santo se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús y la noche del Sábado Santo se celebra la Vigilia Pascual. Durante la Semana Santa se llevan a cabo diversas manifestaciones de religiosidad popular en todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y representaciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Las primeras normas para la celebración de la Pascua cristiana se establecieron en el primer concilio de Nicea en el año 325, con el fin de resolver la confusión en torno al Computus Paschalis, que enfrentaba la perspectiva de la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría. En dicho concilio se decidió que la Pascua cristiana siempre se celebraría en un domingo que no coincidiera con la fecha judía y que sería una vez al año. Esto se debió a que el año nuevo comenzaba en el equinoccio de primavera. Sin embargo, las discrepancias astronómicas persistieron entre ambas iglesias, lo que resultaba en una diferencia de hasta 4 días en la celebración de la Pascua. Por tanto, surgió la necesidad de una nueva reforma del calendario ritual, propuesta por el monje bizantino Dionisio en el año 525. Dionisio fue responsable de crear la denominación Anno Domini, Año del Señor. Esto le permitió al calendario gregoriano reemplazar al juliano. Una vez que Roma reconoció las ventajas del método alejandrino para calcular la fecha de la Pascua, se establecieron 2 condiciones principales. Primero, que la Pascua siempre se celebre en un domingo siguiente a la primera luna llena de la primavera boreal, evitando coincidir con la Pascua judía. Y segundo, que la luna llena pascual ocurra en el equinoccio de primavera del hemisferio norte o inmediatamente después, entre el 20 y el 21 de marzo. Así se llegó al cálculo actual de cuándo se celebra la Semana Santa. En la Semana Santa se considera una fecha especial en la que se observa con respeto y se sugiere evitar ciertas acciones según la tradición. En la antigüedad existían costumbres y restricciones bastante peculiares relacionadas con la Semana Santa. Estas incluían el ayuno durante 24 horas, la prohibición de bañarse para evitar el pecado, la abstinencia de relaciones íntimas y la práctica de padres azotando a sus hijos como una forma de solidarizarse con Jesús en la cruz. Con el tiempo, estas tradiciones han ido desapareciendo gradualmente. Durante la Semana Santa, las costumbres tradicionales indican que en el Viernes Santo está prohibido comer carne de cerdo y de res. La carne roja se considera un símbolo del cuerpo de Cristo y tradicionalmente su consumo está asociado con grandes festines y banquetes, algo que no es apropiado durante la Cuaresma, un tiempo de preparación para la muerte de Jesús, sino más bien después de su resurrección. También se sugiere abstenerse de ciertas actividades durante esta época, como los juegos de azar, las salidas de fiesta o el consumo de bebidas alcohólicas,
ya que contradicen la solemnidad de la celebración. El Viernes Santo se deben evitar acciones que puedan causar daño a otros y en su lugar se promueve mantener una buena relación con la familia. Además, el Código de Derecho Canónico reconoce esta festividad como un día de penitencia, donde la abstinencia de carne puede ser reemplazada por la lectura de las Sagradas Escrituras, la caridad y otras obras de bien. Ahora bien, hay algunos creyentes que conmemoran el sacrificio de Cristo en esa fecha, pero no siguen los lineamientos de la Iglesia Católica, como la tradición de abstenerse de carne, entre otras prácticas. Es importante recordar que, a pesar de la arraigada tradición, los cristianos evangélicos, especialmente los hispanos, han optado por no seguir estas costumbres por razones simples. En primer lugar, no se encuentran como mandato de la Biblia. La obra de Jesucristo, su muerte, entierro y resurrección, es indiscutible y creemos que esto constituye el núcleo del Evangelio. Sin embargo, es evidente que Cristo nos instruyó a conmemorar su obra redentora a través de la celebración de la Cena del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Ahora, es prioritario para los oyentes obedecer la palabra de Dios por encima de las tradiciones humanas. De hecho, en el pasado, Jesús se encontró en desacuerdo con líderes religiosos porque consideraban sus tradiciones como equivalentes o incluso superiores a la palabra de Dios. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesucristo mismo advirtió en contra de las tradiciones añadidas por los fariseos, como el ayuno y los lavamientos. Es importante señalar que Jesucristo no estaba en contra del ayuno en sí mismo, sino de una falsa tradición que consideraba el ayuno como una señal de espiritualidad merecedora del favor de Dios. Los cristianos no tienen necesariamente problemas con adoptar buenas costumbres, pero cuando éstas se convierten en tradiciones impuestas, debemos responder como lo hizo Lutero al decir: mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Además, el recordatorio de la Cena del Señor tiene un profundo significado espiritual que requiere una comprensión completa del trabajo redentor de Cristo. Sin embargo, la celebración establecida por la Iglesia de Roma se centra más en prácticas y liturgias externas, a menudo olvidando la verdadera esencia de lo que Dios demanda. Por ejemplo, la abstinencia de carne no tiene ningún impacto significativo en el desarrollo espiritual de las personas, ya que se impone sobre la base de argumentos erróneos. Una de las prácticas comunes es el ayuno, utilizado como forma de penitencia. Lamentablemente, muchos la practican de manera superficial, sin experimentar un verdadero cambio interno en sus corazones. Pueden expresar arrepentimiento con palabras, pero carecen de una transformación genuina en su interior durante esa semana. Aparentan ser religiosos, pero una vez que pasa la Semana Santa, continúan viviendo un estilo de vida pecaminoso, lo cual es una forma de hipocresía. Dios demanda que vivamos en santidad en todo momento y que nos arrepintamos sinceramente para estar en paz con nuestro Creador. Colosenses capítulo 2 versículos 20 al 23 dice: por si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En su carta, el apóstol Pablo les advierte sobre la futilidad de la religiosidad que prohíbe ciertas prácticas como muestra de espiritualidad.
les cuestiona por qué continúan sometiéndose a normas como no manipules, no gustes, no toques, que solo se refieren a cosas que se deterioran con el uso, según las enseñanzas humanas. Estas prácticas pueden parecer sensatas en una religión centrada en la humildad y en el trato riguroso del cuerpo, pero en realidad no tienen ningún poder para controlar los deseos carnales. Estas tradiciones externas pueden dar la apariencia de sabiduría, pero no tienen valor para vencer la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, no son prácticas externas y no verdaderamente espirituales. En tercer lugar, desechan la gracia de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El apóstol advierte sobre ciertos falsos maestros que están influenciados por ideas místicas, gnósticas. Él tiene críticas severas hacia ellos, llamándolos hipócritas y mentirosos con conciencia cauterizada. Estos maestros enseñaban la prohibición del matrimonio y la abstinencia de ciertos alimentos que Dios ha creado para que sean disfrutados con acción de gracia por ellos que creen y conocen la verdad. El apóstol Pablo rechaza completamente esta enseñanza, argumentando que todo lo que Dios nos ha dado es bueno, incluyendo la comida, si se recibe con agradecimiento y oración. Esta falsa enseñanza desecha la gracia de Dios al promover una espiritualidad superficial basada en la abstinencia de cosas que considera carnales. Es posible que te estés preguntando si deberías abstenerse de carne durante la Semana Santa. La respuesta basada en la palabra de Dios es que todo lo que Dios nos ha dado es bueno, incluyendo la comida, si se toma con agradecimiento y oración. Es fácil seguir las tradiciones de los hombres en lugar de la palabra de Dios, pero es crucial seguir lo que la Biblia nos enseña sobre cómo agradar a Dios. Además, estas tradiciones impuestas van en contra del Evangelio y la libertad que éste representa, lo cual es la principal razón para rechazarlas. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los gálatas estaban considerando volver a seguir las tradiciones judías establecidas en la ley, lo que incluía la observancia de días festivos, restricciones dietéticas y la circuncisión. Esta situación ilustra claramente la diferencia entre la ley y la gracia. La ley podría decir: si te esfuerzas lo suficiente, alcanzarás tu libertad. Pero la gracia declara: has sido liberado por completo mediante el sacrificio de Cristo. En agradecimiento a esto, se espera que permanezcas firme, arraigado en la libertad que Cristo te ha otorgado. La ley impone requisitos, pero no proporciona el poder para cumplirlos, mientras que la gracia no solo ofrece lo que la ley demanda, sino que también capacita a las personas para vivir de acuerdo con su posición, por el poder del Espíritu Santo. Además, la gracia recompensa a aquellos que caminan en ella. Como expresó Charles Henry Mackintosh, la ley exige fuerza de aquellos que no la tienen y los condena si no pueden demostrarla, mientras que el Evangelio provee fuerza a los que no tienen nada y los bendice en su demostración de ella. Cualquier cosa que alguien, ya sea un líder espiritual, una organización o cualquier autoridad, intente imponer sobre nosotros y que no sea mandado por Dios, debe ser rechazado por completo. Durante la Semana Santa, los cristianos tienen plena libertad para consumir cualquier alimento, incluyendo carne, ya que su consumo no afecta su capacidad para tener una comunión íntima con el Señor, ni para meditar en su sacrificio o muerte por nosotros. Aunque es posible abstenerse de carne, ayunar, dar limosna y cumplir con todas las tradiciones de la Semana Santa, si no se tiene un corazón transformado y santo, todo esto carece de significado. Y con esto concluimos el video, y quiero agradecerles por ser parte de este canal. Si aún no lo eres, suscríbete y recibirás nuestras informaciones.
Y quiero agradecerles por ser parte de esta página. Si aún no lo eres, pulsa seguir la página y recibirás nuestras informaciones. Que Dios te bendiga abundantemente. Comparte este contenido con todos tus conocidos y nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga.